Bueno, tenemos dos anillos de radios A y B respectivamente. El anillo interno lleva una distribución de carga lambda y el anillo externo una distribución de carga menos lambda. Aquí tenemos una vista lateral, aquí tenemos el punto P donde estamos calculando el campo eléctrico. Esta es la dirección del campo eléctrico generado por una distribución de carga positiva, alejándose de la densidad de carga. Y esta es la dirección del campo eléctrico generado por una distribución de carga negativa, acercándose al diferencial de carga. El diferencial de campo eléctrico es igual a 1 sobre 4P pi epsilon 0 de Q sobre R cuadrado sub R unitario. Recordemos que el diferencial de carga es igual a lambda de S', el lambda o menos lambda, dependiendo de cuál anillo estemos considerando, y el de S' es igual a R' de teta prima. Recordemos que dejamos las coordenadas primadas para representar la distribución de carga. Ahora, tenemos que R más R' es igual a R cursiva, donde R es el vector posición tomado desde la distribución de carga al punto P, desde la distribución de carga al punto P, mientras que R' es el vector posición tomado desde el origen de coordenadas a la distribución de carga, desde el origen de coordenadas a la distribución de carga. Y R cursiva es simplemente el vector posición que hay desde el origen de coordenadas al punto P donde se esté calculando el campo eléctrico. En este caso, R cursiva es igual a Z, que es zk unitario. Por ende, podemos despejar R de acá, que va a ser igual a zk unitario menos R'. Aquí está. Aquí expresamos R' en términos de su magnitud R', que puede ser R'A o R'B, que va a ser respectivamente el radio A o el radio B, en dirección de UR', que es un vector que apunta simplemente hacia afuera de las circunferencias que representan los anillos. Listo, entonces tenemos la contribución para el campo eléctrico del anillo interno es de EA, que es 1 sobre 4 pi epsilon 0, lambda, R' de teta prima, sobre z' cuadrado más R' cuadrado. Eso se obtiene acá después de calcular el valor absoluto de esto y elevar al cuadrado. Recordemos que es simplemente el producto punto de este vector por sí mismo, donde las componentes cruzadas se cancelan, por cuanto K unitario siempre es ortogonal a UR' unitario, y sobreviven solamente las componentes, el producto de las componentes directas, z con z y R' con R'. Entonces nos va a quedar z cuadrado más R' cuadrado. El menos con el menos pues va a dar más. Y es lo que tenemos acá, tanto para el anillo interno como para el anillo externo. Y aquí se tuvo en cuenta que la densidad de carga para el anillo externo es menos lambda. Si ya tenemos en cuenta la densidad de carga positiva o negativa en los respectivos anillos, este vector que está acá va en esta dirección y este vector que está acá iría en esta dirección. Si por el contrario no se tienen en cuenta estos signos, entonces este vector que está acá sería este que está acá, para que dé cuenta que la distribución de carga que estoy considerando ahí es negativo con el correspondiente vector del campo eléctrico. Bueno, entonces sumamos estas dos componentes, obtenemos esto y tenemos en cuenta que este vector que está acá es igual en coordenadas esféricas a coseno de teta prima, seno de alfa y unitario más seno de teta prima, seno de alfa j unitario más coseno de alfa k unitario, donde alfa es este ángulo que forma con respecto al eje z. Y teta prima es simplemente la coordenada angular en el plano XY. Y lo mismo ocurre para U unitario RB. La única diferencia es que si tomo, como ya se dijo, este vector que está acá, pues entonces la dirección en K unitario va a ser negativa, por eso ese menos que está acá. Y el ángulo, pues obviamente es distinto, es este ángulo que está marcado en azul, mientras que el ángulo alfa es este ángulo que está marcado aquí en rojo. Ahora, si nosotros realizáramos la integral, por simetría vemos que las componentes en el plano XY se cancelan. ¿Por qué? Digamos, para esta distribución de carga aquí en este punto, genera el campo eléctrico en esta dirección, la del punto opuesto genera el campo eléctrico en esa dirección, las componentes en el plano XY se cancelan, solamente sobrevive la componente en el eje Z. Lo mismo va a ocurrir para este, que va a generar un campo eléctrico en esta dirección y un campo eléctrico en esta dirección, se cancelan las componentes en el plano XY, solamente queda la componente en el eje Z. Bueno, entonces, si ya dejamos esto así, vamos a tomar este aquí positivo. ¿Por qué? Porque si hacemos esto, ya estamos dando cuenta de este vector posición que ya nos está indicando que la densidad de carga
ahí en este punto, que genera el campo eléctrico aquí en este punto, pues es negativa, como ya se explicó antes. Bueno, entonces se deja anotado aquí de las dos formas, pues para tener en cuenta que se puede hacer por un lado o por el otro. Bueno, coseno de alfa, ¿qué es? Coseno de alfa, este ángulo es opuesto por el vértice a este, es decir, son el mismo ángulo, de tal manera que coseno de alfa es simplemente cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente es z, la hipotenusa es r, y r pues es la magnitud de esto, que es simplemente raíz cuadrada de z cuadrado más a cuadrado. Lo mismo para coseno de beta. Aquí tengo la expresión correspondiente. Listo, entonces aquí por ejemplo en este cálculo se tomó lambda igual a ambos por cuanto el signo que está acá, que es heredado acá, el signo que está acá, que es heredado acá, ya tiene en cuenta la densidad de carga para cada anillo y se integra entre 0 y 2pi. Entonces, esta será la contribución para el anillo pequeño, esta es la contribución para el anillo grande. Listo, como podemos ver, tanto este término como este término no dependen explícitamente de teta, por ende, simplemente la integral de esto que está acá es la integral de teta prima, que es teta prima evaluada entre 0 y 2pi, nos da 2pi. Eso fue lo que evaluamos acá. Factorizamos los términos comunes, simplificamos y obtenemos finalmente la expresión para el campo eléctrico. Vamos a encerrarla. Aquí. Listo. Queda propuesto como ejercicio para el lector que realice el cálculo de manera explícita usando estas componentes que están acá para verificar que en efecto las componentes en el plano XY de la contribución de cada uno de los anillos se cancelan y solamente queda la contribución en el eje Z. Bueno, y ahora encerramos aquí. Este fue el primer cálculo que realizamos. Aquí lo tenemos. Y el segundo cálculo es este. Y con eso finalizamos el ejercicio.